Una empresa que comercializa algún producto, pues todo su activo fijo va a estar en inventario, todo su activo más fuerte va a ser el circulante, quizás más que el activo fijo, pero va a estar en una cuenta que va a ser inventario. Entonces, obviamente, van a tener diferentes formas de determinar el costo de venta, ¿no? Contra los ingresos, etcétera. Entonces, son cosas que tenemos que ver, que son muy diferentes las empresas en cuanto al sector en el que se encuentren y a la actividad en que se encuentren, ¿no? También podemos valorar independientemente cualquier activo de la empresa o de una persona física, como son inmuebles, maquinaria, marca. O sea, como podemos valorar una empresa, también podemos valorar independientemente algún activo que nos pidan, ¿no? Algún inmueble, alguna maquinaria, alguna marca, etcétera, ¿no? Desde este punto de vista, es difícil determinar el valor real de una empresa. O sea, sabemos que la empresa tiene unas participaciones y esas participaciones tienen un precio, las participaciones de capital. Es decir, si queremos comprar una empresa, tenemos que pagar un precio por ella. O sea, nosotros como inversionistas de una empresa o los inversionistas de una empresa han aportado un capital inicial con el que empezaron. Han ido generándose utilidades conforme ha transcurrido el tiempo y eso forma parte del patrimonio. Entonces, las utilidades acumuladas más las participaciones de aportaciones de capital crean el patrimonio de una empresa. Entonces, si al activo le quitamos el pasivo, va a quedar el patrimonio. Entonces, nosotros podríamos decir, eso es lo que vale la empresa, ¿no? Lo que está en el patrimonio, lo que ha aportado el socio más las utilidades que ha generado. Pero nos preguntamos, ¿será ese su precio real? Pues realmente no, ¿no? Y para intentar saber cuál es dicho valor real, debemos realizar un estudio de todos los indicadores financieros, las variables, los componentes que afectan a su valor. A lo mejor está la marca, el valor de la marca en el transcurrir del tiempo, el crédito mercantil que ha adquirido la empresa. Entonces, no podemos determinar que una empresa vale nada más por las participaciones y las aportaciones de los socios. Hay que determinar también cuánto podrá valer la marca, qué crédito mercantil tendrá la empresa. Y entonces, obviamente, como ya lo dijimos en una ocasión, para poder determinar su valor, pues hay que sacar indicadores financieros, qué cuentas tiene, qué activos tiene, qué antigüedad tiene la empresa, qué participación tiene en el mercado, qué tanto ante el mercado tiene impacto en la marca de esta empresa. Entonces, eso nos va a dar, obviamente, qué métodos y prácticas de evaluación vamos a utilizar para poder determinar el valor de una empresa o de un inmueble, ¿no? Entonces, esta semana que tenemos este tema, de los métodos y prácticas de evaluación, y vamos a ver los siguientes temas. Primero, los tipos de valor. Selección del método de evaluación. Esto es muy importante. ¿Qué método de evaluación vamos a utilizar? Acuérdense, hay que recordar lo siguiente que ahorita vamos a ver y lo van a tratar aquí. Para hacer una evaluación, primero tenemos que determinar, dijimos, ya tenemos lo que vamos a evaluar. Ya tenemos para cuándo lo quiere. Pero ¿qué necesitamos determinar para hacer una evaluación? Primeramente, ¿qué enfoque o enfoques de evaluación voy a utilizar? Eso lo tengo que determinar primeramente. Después que ya determiné el enfoque o enfoques de evaluación que voy a utilizar, me voy a ir ahora sí a ver qué método de evaluación voy a aplicar. Si voy a aplicar algún método de valor contable o algún método de plusvalía, algún método de flujo
¿Qué método? O a ambos, o sea, ¿qué voy a utilizar? O sea, si voy a evaluar una marca, o una patente, o un software, quizás entonces me vaya por el método de generación de flujos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tendré que determinar qué flujos va a generar ese software o esa patente o la marca en un lapso o periodo de tiempo N, que puede ser 5 o 10 años, dependiendo de lo que nosotros queramos determinar, sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando es una patente, y si la patente nomás va a durar 3 años o 5 años y va a vencer la patente, entonces, pues yo no le puedo generar ingresos a 10 años. Tendré que generar flujo de utilidades o flujo de fondos en el periodo en que va a tener vida útil ese intangible. Si voy a evaluar un software que va a durar 10 años para que ya sea obsoleto, pues entonces quizás voy a evaluar la generación, voy a terminar un flujo de fondos, de utilidades o de fondos a 10 años, que va a ser el mismo periodo que va a vencer ese software, y genero un valor de ese software en cuanto a lo que es la valoración de ese intangible. Si es que fue, ¿verdad? Si es que fue generado internamente por nosotros, ¿verdad? Si es comprado, pues yo ya sé que es comprado y no hay nada que hacer, o sea, simplemente lo registro y luego lo vendo, ¿no? Pero ya no fue generado por nosotros mismos. Si es una marca y yo digo, esta marca, la marca dale unos 10 años, ¿no? De generación de flujo, bueno, pues le generamos una evaluación de flujo, entonces, pero si voy a evaluar, pues obviamente la empresa quizás meta método contable y meta flujo de fondos, ¿no? Agarre dos tipos de método de evaluación, pues. Entonces, esto es muy importante. Luego tenemos las evaluaciones parciales, las condiciones contingentes y limitantes que afectan una evaluación, y evaluaciones en que el acceso a los datos necesarios es negado. Bien. En cuanto a los tipos de valor, el código de ética, perdón, es ética, no disculpen, aquí se ponga ese. De ética establece, dice, reconoce que los diferentes clases de bienes pueden tener diferentes tipos de valor, dependiendo de circunstancias particulares de cada bien. La buena práctica profesional requiere que el evaluador describa con suficiente detalle en cada caso la naturaleza y significado del valor específico que se le ha pedido determinar. Entonces, el código de ética nos está pidiendo que seamos detallistas, que describamos bien, con suficiente detalle, de dónde obtuvimos nosotros la información. Describa en cada caso la naturaleza. La naturaleza es de dónde yo me fundamenté o de dónde yo me apoyé, de qué información, de qué otros profesionistas, de qué investigación, de qué literatura, etcétera, me apoyé para poder determinar el valor que estoy dando a ese bien, a esa empresa o a ese intangible, etcétera. ¿Qué es lo que hice? Entonces, dice el código de ética, describe detalladamente, pon todo lo que tengas que poner que, en el cual te apoyaste para determinar ese valor. Y la norma NMX 2015 establece conforme a los tipos de valor. Muchas evaluaciones pueden requerir el uso de diferentes bases de valor que están definidas por ley, reglamento, contrato privado u otro documento, escritura, factura. Aun cuando tales bases, bueno, aquí nomás para recalcar,
Escritura ya sabemos que ahí está determinado el valor. En una escritura, la base de valor de un terreno. En una factura, yo puedo determinar la base de valor de una maquinaria, de un equipo de transporte, etcétera. También puedo determinar en un contrato privado el valor de un compromiso con un cliente donde él está comprometido a que yo le entregue en un transcurso de 1 año, 2 años, 3 años. Tenemos un contrato privado en donde yo le voy a entregar a él toda la producción que yo haga, ese producto, y él no va a comprar con otro proveedor ese producto que yo estoy poniendo en el mercado. Entonces, ahí también, y ahí se determina el tiempo y se puede determinar también el importe mensual. Cuando es un contrato de mantenimiento que existe, por ejemplo, entre una empresa y una industria que van a hacer un contrato. Entonces yo, como empresa de mantenimiento, yo estoy garantizando mediante ese contrato privado y lo voy a registrar como un activo intangible. Vamos a suponer que hice un contrato de $1 millón mensuales de mantenimiento y que lo voy a tener por 5 años. Entonces, eso me da a mí una garantía de que yo voy a tener 12 millones de pesos anuales que se van a convertir en 60 millones de pesos en el transcurso de 5 años. Entonces, yo lo puedo registrar dentro de mi activo intangible, contratos, ¿no? Contratos con cliente, puedo registrar los 60 millones y en el pasivo voy a poner, en el pasivo a largo plazo, voy a poner ingreso por realizar contrato, 260 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Estoy reconociendo ese activo intangible que tengo de un contrato privado. ¿Y qué voy a hacer? Cada mes lo voy a ir cancelando. Voy a ir registrando a bancos el millón de pesos contra los ingresos, el millón de pesos. Y luego voy a eliminar millón contra el activo intangible, le abono y le cargo el millón al ingreso por realizar. Ya voy a tener 59 millones nada más. Al siguiente mes voy a tener 58 y así lo voy a ir matando el activo intangible contra el pasivo de ingreso por realizar. ¿Y por qué? Porque yo estoy diciendo que tengo una garantía de realizar 60 millones de pesos en un lapso de 5 años. Es porque tengo un contrato privado. Entonces, eso me da a mí, ¿verdad? Decir, si no está registrado y voy a evaluar esa empresa, yo le puedo decir, mira, aunque este contrato se va a matar después con el pasivo, pero al menos tenemos algo que debemos de registrar, esos contratos que ya tienes con este cliente. Lo mismo, si tenemos un activo, un equipo de transporte o maquinaria en arrendamiento financiero, también hay que registrarlo. Vamos a registrarlo no como un activo intangible, lo vamos a registrar como parte del activo, ese equipo que tienes en arrendamiento, y vamos a registrar el pasivo del arrendamiento, etcétera, y vamos a reconocer para que tenga más impacto en tu información financiera. Entonces, aquí nos dice que hay una base de valor que puede estar en alguna parte de eso. Aun cuando tales bases pueden parecer similares a las bases de valor definidas en este documento, o sea, si en el documento de la norma NMX, a menos que se haga referencia inequívoca a la presente norma, en el documento pertinente, su aplicación podría requerir un enfoque diferente al descrito. Tales bases deben interpretarse y aplicarse de conformidad con las provisiones del documento en que se basan. Ejemplos de bases de valor que se definen en otras reglamentaciones son las diversas bases que se encuentran en la norma de información financiera, en las NIF, en las normas internacionales de información financiera y otras normas de contabilidad. O sea que aquí me dice que yo tendré que reconocer como una base de valor lo que alguna norma de información me diga. Por ejemplo, si voy a reconocer un pasivo contingente, pues me voy a ir con la norma C9, ¿no? La NIF C9,
que trata de pasivos, provisiones contingentes, ¿no? Si voy a hablar de registrar algún inmueble o propiedad, pues me voy a ir a la NIF C6, ¿no? Norma de Información Financiera C6, que habla sobre inmuebles, propiedades y equipos, ¿no? Y así nos vamos yendo, ¿no? O sea, ¿qué base voy a tomar de acuerdo a una norma de información financiera? La selección del método de evaluación. El Código de Ética nos dice que el procedimiento y método para estimar el valor requerido es una elección que el evaluador mismo debe realizar. O sea, nadie te va a decir, el cliente no te va a decir qué método quiere que le apliques. Al final, el que toma la decisión de qué método va a aplicar es el evaluador, porque él es el responsable de determinar el valor, ¿no?, en su informe de evaluación. No se le puede hacer responsable del resultado a menos que tenga la libertad de seleccionar el proceso a través del cual obtendrá el resultado. Entonces dices, ¿cómo me vas a pedir a mí, evaluador, que me haga responsable de un valor que le voy a dar al bien que me estás pidiendo o a la empresa, si no me vas a dar la libertad de yo seleccionar el proceso con el cual voy a hacer la evaluación, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el Código de Ética. No obstante, la práctica correcta de la evaluación requiere que el método seleccionado sea el adecuado. O sea, sí, está bien. Tienes la libertad para seleccionar el proceso, pero pues selecciona el método que es más adecuado para determinar el valor de un bien que se te está pidiendo, ¿no? O de una empresa, que incluya la consideración de todos los factores que influyen en el valor y que sea presentado en forma clara y lógica. La norma NMX 2015 nos dice, puede utilizarse uno o más enfoques de evaluación a fin de llegar a la evaluación definida por la base de evaluación adecuada. Entonces, no, no nomás utilices un solo enfoque, puedes usar dos o tres. Si quieres usar los tres enfoques, pues usa los tres enfoques. Si quieres usar el enfoque de mercado, el enfoque de ingresos, el enfoque de costo, ¿no quieres usar los tres? Usa los tres. No estás limitado, dependiendo, obviamente, del bien que vayamos a evaluar, porque sí hay, ¿verdad?, algunos bienes que no les podemos aplicar los tres enfoques, ¿no? Pero sí hay bienes que nos dicen que podemos utilizar tres enfoques. Los tres enfoques descritos y definidos en este marco conceptual son los principales enfoques usados en evaluación. Están basados en los principios económicos de equilibrio de precio, que es el enfoque de mercado, anticipación de beneficios futuros, el enfoque de ingresos, o el de sustitución, que es el enfoque de costo. Queda especialmente recomendado usar más de un enfoque o método de evaluación cuando se cuenta con insuficientes elementos fácticos u observables para que uno solo de ellos produzca una conclusión confiable. O sea, dice, es recomendable que uses más. No es que puedas utilizar, puede utilizarse. Ya no es puede utilizarse. Aquí dice, recomiendo que uses más de un enfoque o método de evaluación. O sea, ya no te estoy dejando la opción de que puedes. Ahora es debes, ¿no?, usar más de un enfoque o método de evaluación cuando se cuenta con insuficientes elementos fácticos, o sea, confiables, fiables, ¿no?, u observables para que uno solo de ellos produzca una conclusión confiable. Si bueno, ¿alguien quiere hablar? O sea, si yo estoy usando el enfoque de mercado y no me está dando un elemento confiable, o sea, un elemento que yo diga es verdad, pues, o es suficiente,
con esto, y si yo veo, entonces voy a decir, ¿sabes qué? Entonces voy a usar un enfoque de costo también, voy a usar un enfoque de ingreso para poder más o menos ya complementarlo, que se consolide y tener suficiente elemento confiable, fiable, para poder entonces yo determinar el valor que le tengo que dar. Y nos dice, base de valor. ¿Qué es la base de valor? Dice, una base de valor, en ese punto, si ustedes se van a la norma NMX y ven el punto 3.1.10, habla sobre la base de valor. Dice, una base de valor es una declaración de los supuestos fundamentales de medición para una evaluación. Pero permítame. Aquí haciendo hincapié a esto, ¿no? A lo que es los tipos de valores. Una base de valor es una declaración de los supuestos fundamentales de medición para una evaluación. O sea, para poder determinar mi enfoque y poder determinar qué método voy a utilizar, voy a ver también cuál es la base de valor que tengo, dice. Describe las suposiciones fundamentales en las cuales habrá de basarse el valor que se reporte. La naturaleza de la transacción hipotética, la relación y motivación de las partes y a qué grado se ha expuesto en el mercado el bien o activo. La base apropiada variará dependiendo del propósito de la evaluación. Una base de valor debe distinguirse claramente de lo siguiente: el enfoque o método usado para estimar el valor, el tipo de bien o activo que se está evaluando, el estado real o supuesto de un bien o activo al momento de la evaluación. Fíjense bien, entonces, una base de valor debe distinguirse claramente. ¿Por qué? Porque qué enfoque o método voy a usar. O sea, en base al bien que voy a evaluar y a la base de valor que tengo. Por ejemplo, si tengo una base de valor que está de un terreno que está en una escritura de hace 20 años, entonces esa no podrá ser mi base de valor, pues. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir pedir un avalúo de cómo está ahorita en el mercado el valor del terreno. Entonces me van a decir, pues el valor del terreno ahorita en el mercado anda en 1,000 pesos el metro cuadrado, ¿ok? Entonces, si tengo 1,000 metros de terreno, estoy suponiendo que vale 1,000,000 de pesos. En el mercado. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí. Perdón, maestro. Es que yo tenía la idea de la base de valor en este sentido y, por ejemplo, la presentación que ahorita tiene usted ahí expuesta, bueno, que ahorita ya no la veo, habla de la transacción hipotética, algo así dice, transacción hipotética sobre la cual uno está evaluando. Así Entonces, es. yo lo que había investigado es que esta transacción hipotética que uno tiene que tener en cuenta para llegar a la base de valor que uno va a actuar, sería, si le pongo yo, por ejemplo, el que le ofrezco a continuación, ¿no? En alguna ocasión me tocó participar en un embargo de una boutique. El dueño de la boutique de ropa debía dinero y entonces lo fuimos a embargar a su tienda, ¿no? Ujú. Y entonces en el momento en el que estábamos pensando en cuánta ropa debíamos embargar, él decía, pues les pago con la ropa, ¿no? Y entonces debía creo que 150,000 pesos. Y la pregunta que todos, en aquel entonces yo ni siquiera era corredor, ¿no? Ni sabía que me iba a dedicar a la evaluación, ¿no? Pero la pregunta, digamos, intuitiva que nos hicimos todos es, bueno, si dice que nos paga la deuda de los 150,000 pesos con ropa, a qué precio le vamos a tomar la ropa? ¿Se la vamos a tomar al precio que la tiene publicada como si nos la estuviera vendiendo? Que ahí, ese es un mercado. Digamos, ese valor correspondería al mercado de ropa en aparador, digamos, ofrecida al público. Ajá.
pero pues algo nos decía intuitivamente que pues eso no era correcto porque no se la estábamos comprando, Sí, ¿no? pero Entonces, la otra postura, digamos, intuitivamente también era, no, pues se la debemos de comprar, digamos, a costo, ¿no? Porque en realidad no estamos, no le estamos comprando la ropa. Esto es un embargo y en el caso de que aceptamos digamos, el pago en especie con la ropa, pues el valor no debería de ser el de la transacción, digamos, para el consumidor final, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque en realidad lo que teníamos frente a nosotros es dos mercados distintos, aunque fuera el mismo bien, ropa, dos mercados distintos, porque hay un mercado de compraventa de ropa entre proveedores de mayoreo y los personas que tienen punto de venta. Desde luego es un valor más bajo por unidad de prenda porque pues el adquirente merece tener una utilidad. Y el valor que tiene la ropa cuando ya se comercializa con el consumidor final es otro nivel de mercado. Entonces, mismo bien, diferentes niveles de mercado, diferentes transacciones hipotéticas respecto del mismo bien. Es decir, la palabra clave es diferentes niveles de mercado. Entonces, creo que es con eso, con lo que tiene que ver la noción que aparece ahí en el documento de transacción hipotética que uno debe de tener en cuenta para fijar la base de valor a la que uno va a llegar. Es decir, emular la transacción en el nivel de mercado al que corresponde para llevar a cabo la evaluación. No sé qué opinión me pueda ofrecer de este comentario. sí, mira, aquí cuando hablamos de transacción hipotética de un valor, es lo que, por ejemplo, si hay un terreno que están vendiendo y en el terreno la escritura, cuando se adquirió el terreno, dice que vale, como un ejemplo, 200,000 pesos. Bueno, el ejemplo que usted puso ahorita, me voy con el ejemplo que usted puso. Hipotéticamente, ustedes le están queriendo dar un valor a como le costó a la persona, ¿sí? Pero también hipotéticamente le podemos dar un valor a lo que costó en la fabricación de la ropa. Son diferentes valores en diferentes momentos y en diferentes sectores. El sector que Hipótesis de valor. fabrica, Ajá. el fabricante le pudo haber dado una prenda a 10 pesos y se la vendió al distribuidor, al mayorista. El mayorista le sube el precio y la pone a 20 pesos y se la vende a la persona que fueron ustedes a embargar. El que compra la ropa, la prenda, la compró a 20 pesos, pero él la va a dar a 30 pesos. En el mercado, hipotéticamente, de acuerdo al valor de mercado, la prenda debe de valer 30 pesos. En el mercado consumidor, si nos vamos al mercado distribuidor, la prenda debe de valer 20 pesos. Y si nos vamos al mercado de los fabricantes, la prenda vale 10 pesos. Son diferentes bases de valor dependiendo en qué sector vas a evaluar un bien, Exacto. ¿verdad? Hipotéticamente, valores, ahora vamos bien. Realmente, ¿cuál es el valor Gracias. que te dice a ti el, bueno, Sí, gracias, bueno, maestro. Ya, pensé que ya había no, contestadome, pero adelante, maestro, mande, perdón. perdón, ¿cómo? Perdón. Perdón, lo interrumpí, maestro. Ya le estaba yo dando las gracias porque pensé que ya había acabado la respuesta que me ofrece, pero perdón, más bien No, lo interrumpí, no, discúlpeme. no, es que te quería comentar, o sea, nomás para comentarte. A ver si puedo más o menos disipar un poco la duda, pues. El valor, el valor que él les está poniendo al momento de un embargo dice, para mí la prenda vale en este momento aquí, puesta aquí, vale 30 pesos, te dice. Entonces ustedes dicen, pero será el valor, ¿por qué no va a valer 20? Entonces ya entra lo que es lo que cada quien defiende. Pues él defiende que su prenda vale 30 porque él la está poniendo ahí a la venta. Y ustedes también tienen razón en decir,
Sí, pero realmente a ti no te costó 30, a ti te costó 20, ¿sí? Entonces ya entra la negociación y llegar a un valor razonable en lo que él te va a poder decir, pues ok, no te la puedo dar a 20 porque es lo que a mí me costó y es mi costo, pero tampoco, ok, no te la doy a 30 y llegaremos a un acuerdo, pues sí me explico. Y entonces al final, el que podrá decidir en un momento dado si qué valor sería el que ustedes tendrían que tomar, pues ya sería, como es un embargo, ya es una venta, ya es algo forzoso, donde ella no tiene la decisión de poder determinar o defender. Ya es una venta forzosa, como también lo maneja ahí la norma NMX, donde ya no queda otra más que decir, bueno, pues con tal de salir de este problema, si ya es un embargo, ok, pues tómamela como tú quieras, ¿sí me explico? Pero al final de cuentas, hipotéticamente cada quien defiende el valor que le quiere dar, pues en base a de dónde está tomando él la base para determinar un valor. No sé no sé si de alguna forma eh, ahí está la diapositiva otra vez. Bueno, Maestro. No, no se ve, mande. maestro. ¿No se ve? A ver, No, vamos a maestro. ver, vamos a ver. Maestro. Mande, diga. En relación a lo que comentó mi compañero Domínguez, le platico mi experiencia. Acabo de participar en una situación similar y en este caso se tomó el precio de factura de la compra de los bienes que hizo a la persona que se fue a embargar. Cuando yo fui, el actuario y el comisariado determinaron eso, ¿eh? O sea, ellos dijeron, ¿sabes qué? Se toma como base las facturas de la compra él pagó por esa Así es. mercancía. Sí, porque Entonces, en mi ahí, caso, así es, sí. porque ya Entonces, ahí, en mi caso, perdón, en mi caso, yo como evaluador, yo no me meto en conflictos. A mí nada más yo le dije al comisariado y al actuario, ¿bajo qué criterio? Dicen, bien sencillo, ya tenemos aquí ya, es más, ya abran las facturas en la carpeta. Sobre las facturas, tú haces el avalúo. Perfecto. Entonces, yo no, en ese sentido, no me meto en problemas. Le platico otra experiencia. Hace 15 días fui a los juzgados aquí en el Estado de México a una audiencia sobre una camioneta. Igual, esa camioneta se la robaron de una agencia automotriz. Entonces, la agencia no quería, ya sabe, problemas así. Al final del día, igual, yo tomé como valor para depreciar y todo el valor de factura de la camioneta cuando se expidió de la agencia originalmente. Entonces, no hay que meternos en broncas porque, digo, en este caso aquí fui a la audiencia y resulta que la juez es una magistrado que es fiscalista. Entonces, imagínense que yo me quiera inventar cosas, pues el que sale exhibido soy yo. Porque de hecho me tuve que explicar mi tabla, tuve que explicar depreciación, tuve que explicarle todo lo que yo hice. Y al final ella como fiscalista, pues nada más me estaba hasta cierto punto calando a ver si estaba yo hecho bien conforme a la norma que yo mencioné y todo eso. Entonces sí, también hay que tener cuidado que muchas veces en cuestiones ya legales, las contrapartes, ya sea el imputado o la víctima, pues van a llevar también buenos asesores y buenos abogados o buenos evaluadores como asesores técnicos. Esa parte sí hay que tener mucho cuidado. sí, ahí en esos casos, cuando ya Perdón, entra, aquí, bueno, perdón. Sí, quiero participar. Buenas tardes a todos. a ver, sí, Aquí bueno, un poquito, a mí también me tocó ver cómo buenas en tardes. una tienda, buenas tardes, tienda Sam's Club, hubo un decomiso de paletas de hielo que se sacaron del refrigerador por uso ilegal de marcas, y eso implicaba que las paletas se derritieran, obviamente, en el patio de recibo de la tienda. Y aquí el criterio que imperó fue que si estaban etiquetadas con un precio o no las cajas de las paletas. Y en razón de ese precio etiquetado fue que se consideró que ya no estaban en bodega, sino que ya estaban a disposición del público. Yo pondría como ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a embargar a Liverpool y embargo una serie de prendas o sacos que están etiquetadas con el costo de 7,000 pesos, por ejemplo? Yo como abogado, yo diría, ¿sabes? Tú te estás llevando el precio marcado dentro de la propia prenda en su etiqueta, y yo no permitiría, por ejemplo, que me fueran a husmear o hurgar las facturas a cómo las compré yo, ¿no? Por ejemplo, yo como abogado. Entonces siento sí que sería como un punto a discutir dependiendo la naturaleza y la posición que estemos jugando cada quien, ¿no? Así es. O sea, exactamente, o sea,
Es que Pues, volvemos a lo mismo. En un embargo, ya hay un proceso ya diferente de ese tipo. Ya estamos ante una situación forzada. Aquí todo va a depender del juez, va a depender de que diga el juez. No, pues va a ser, si ustedes como abogados defienden la posición de decir, ese es el valor de la prenda, es que volvemos a lo mismo. Hipotéticamente, cada quien le va a dar un valor que él considere, pero realmente el valor va a ser aquel que se determine en base a una evaluación, en base a una determinación de un juez que diga, no, la base de valor que se va a tomar va a ser la que está en la etiqueta, en el precio de venta de la prenda. Son criterios, hay jueces que de acuerdo a su criterio determinan a veces situaciones que dice uno, no, va a tener que ser a valor de costo. ¿Por qué? Porque la parte demandante se asesoró con un buen abogado, el abogado logró meter ciertas situaciones, yo no soy abogado, pero sé cómo se trabajan los abogados, y los abogados defienden, meten y al final pueden convencer al juez que determine que la base de valor va a ser la base de costo. Y habrá otro, por otro lado, los jueces de la parte demandada que se defiendan y consigan que el juez determine que la base de valor va a ser la que está en etiqueta, ¿sí? Entonces, ya son situaciones donde al final, y por eso aquí lo dice, ¿no? Muchas veces el valor no va a ser de acuerdo a un valor hipotético, ¿no? Va a ser dependiendo del propósito, bueno, en el caso de de aquí, lo que nosotros vemos del propósito de la evaluación y aquí ya vemos que el enfoque, qué tipo de bien, etcétera, ¿no? Entonces, pero en ese caso, donde ya se tocó el tema de un embargo, de las prendas, de esas cosas, es muy difícil, pues, ¿no? Porque cada quien va a defender cuál es el valor que él le da a las cosas, que es muy diferente. Fíjense bien, que es muy diferente cuando ya estamos hablando de una evaluación donde si usted va a evaluar un bien que hipotéticamente, de acuerdo a la escritura original o de acuerdo a que alguien dice, es que para mí, porque el dueño del terreno puede decir, para mí el terreno vale 2 millones de pesos. Es su hipótesis. Y el comprador podrá decir, no, pues para mí no vale ni el millón. Es la hipótesis del comprador. Pero luego vendrá un evaluador profesional que va a utilizar diferentes tipos de enfoques, va a ver la zona, va a ver el enfoque de mercado, a ver cuánto es realmente el metro aquí en esta zona, pues tanto, ok. Y luego podrá haber otro enfoque que diga, sí, pero ¿dónde estoy posicionado mi terreno? Tú dices que vale 1,000 pesos el metro en esta zona, pero mi terreno está en esquina. Y porque está en esquina y a paso de calle principal, mi metro aquí no vale lo que dice el enfoque de mercado. Si el enfoque de mercado dice que vale 1,000 pesos, discúlpame, pero aquí mi terreno no vale 1,000 pesos porque está por la calle principal, está en esquina, estoy enfrente de un parque y por lo tanto para mí mi terreno no vale 1,000 pesos. Entonces el evaluador tiene que ver todo eso y decir, pues hipotéticamente tiene dos valores diferentes, tanto para el comprador como para el vendedor. Pero yo como evaluador voy a determinar el valor real y voy a aplicar el enfoque de mercado, voy a aplicar el enfoque de costo y a lo mejor en un momento dado puedo aplicar también un enfoque de ingresos si considero que este beneficio que puede dar este terreno a futuro pues, es mucho mayor que el que va a dar el que está a un lado, ¿no? Entonces son situaciones, como digo, o sea, por eso aquí la norma dice, tomen en cuenta que hipotéticamente se podrán encontrar varias opciones de valor, el que dé el comprador, el que dé el vendedor, el que dé un vecino, el que dé el enfoque de mercado, les puede dar un enfoque de un valor, pero hay que ver muchas circunstancias, dice, véanlo a detalle. Pueden poner de que está enfrente del terreno,
Imagínense, por ejemplo, que es un terreno que a un lado tiene una gasolinera. Un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que alguien va a comprar tan fácil un terreno que está a un lado de la gasolinera para una casa de habitación? No, pero a lo mejor sí le interesa a alguien que quiera poner un supercito a un lado de la gasolinera por la gente que llega y entra. Entonces, todas esas situaciones es cuál va a ser el uso que se le va a dar al terreno. O sea, ¿para qué se está? ¿Cuál es el propósito? Para venderlo, pero ¿cuál será el uso del suelo que se le va a dar? O sea, ¿cuál es el fin al fin final, el propósito final del terreno ese de uso? Entonces, empiezan a ver varias cosas y es cuando ustedes determinan, pues, de acuerdo a los enfoques que apliqué, de acuerdo a todas las variables que apliqué, de acuerdo a condiciones para el uso del terreno, etcétera, yo determino que el metro vale 1,200 pesos o vale 1,300 pesos. Aun cuando el enfoque de mercado me diga que en esta zona vale 1,000 pesos. Por la ubicación, por las ventajas que tiene en los accesos de vía, calle principal, cerca de un bulevar. O sea, obviamente todas esas condiciones me dan a mí para darle un valor al metro de 1,300 pesos, por decir algo. Entonces, a eso es cuando se refiere que dice, una base de valor debe distinguirse claramente del enfoque o método usado para estimar el valor, el tipo de bien o activo que se está evaluando, el estado real o supuesto de un bien o activo al momento de la evaluación. Y cualesquiera suposición adicionales, como les decía, suposiciones adicionales o especiales que modifiquen las suposiciones fundamentales, como les decía, está en la calle principal, está cerca del bulevar, de los accesos que tiene, están en mejores condiciones, está enfrente de un parque, está en la esquina, y todos esos detalles tienen que tomar en cuenta al momento de hacer una evaluación de un bien inmueble, ¿no? Ya sea terreno, ya sea, igual si voy a evaluar una maquinaria, ¿qué voy a decir? Pues si bien la maquinaria, esta maquinaria en el mercado anda en 1,000,000 de pesos o en 2,000,000 de pesos, por las condiciones en que está, por el software adicional que tiene con el que se maneja, con la vida que le queda todavía para seguir produciendo, pues esta no vale, aunque afuera en el mercado una maquinaria igual cueste 2,000,000, esta maquinaria vale 2,500,000 o 3,000,000 de pesos. Y van a poner ustedes, ¿qué usaron? Usaron el enfoque de mercado, sí, pero también usé el enfoque del beneficio, de la red, de ingresos. ¿Sí? Usé el enfoque de costo, etcétera. Entonces, usé suposiciones adicionales. Vi el estado real que se encuentra el bien ahorita, al momento de la evaluación. Entonces, todas esas situaciones es lo que dice aquí la norma NMX. Si no hay alguna otra, les pregunto, compañeros, bueno, sí, maestro. Ya, o sea, ninguna duda ya con esto, o sea, podemos continuar para... Sí, maestro, nomás decirle que no está viéndose la presentación. No, es que la salí para poder abrir la pantalla para poderlos ver. Ya, ok. Entonces, Alfredo, no sé si Alfredo tenga, o sea, si más o menos le pude de alguna forma explicar en qué consistía la diapositiva. Sí, me confundió cuando se refirió a que, digamos, el valor consignado en una escritura antigua, pues no debía considerarse como base de valor, pero como más bien pienso en el concepto de base de valor como, digamos, una hipótesis en la que hay que situarse para una hipótesis, digamos, Sí, de la así es. transacción para la cual se va a ocupar el avalúo. No me hacía sentido, digamos, hablar de la escritura, pero ya con lo que perfecto. comentamos
todos ya me quedó claro. Ok, perfecto. Sí, es que muchas veces en los terrenos está la escritura, pero ese es un valor ya muchas veces muy viejo, muy antiguo, fuera de razonamientos actuales, y por lo general se van sobre los avalúos, ¿no? Y aún sobre los avalúos, muchas veces ya ese es un valor que nosotros tenemos de un avalúo nada más, que muchas veces se van, a veces los avalúos se van por valor catastral y luego se van después viendo a ver cuánto anda en el mercado, pero ellos están más o menos, los que hacen avalúos están más o menos, ¿no? Pero realmente ellos no consideran si es esquina, si está por la calle principal, si está por eso. Ellos dan un valor en base a unos ciertos indicadores que traen ellos, ¿no? Muy bien, ok. Entonces, continuamos. Maestro, Vale. mire, bueno, mi opinión, en cuanto a maquinaria y equipo, sí hay bueno, un enfoque que se utiliza es el enfoque físico. Y ¿Sí? de ahí ya, sí, es el único enfoque ya con sus diferentes métodos. Ya sea que se utilice, hay como 7 métodos para evaluar maquinaria y equipo, pero el enfoque que se recomienda es el enfoque físico, maestro. Sí, de las condiciones en que estén bien. Sí, independientemente ya sea, digo, cualquier maquinaria o equipo, siempre va a ser por el enfoque físico y dentro de ese, el método que uno quiera utilizar, que digo, hay 6 métodos de mínimo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ok, vamos a continuar entonces y seguimos con, dice, ahí se ve la presentación. Bueno. No, no se ve, ¿eh? No se ve. Ok, voy. Ahí. No, maestro. Ah, caray, ¿qué está pasando? Y pongo bien función 5. ¿Todavía no? No. A ver, ¿qué estará pasando entonces? Ahí. No, maestro. Ah, caray, pues le pongo función 5. No se deja. ¿Tampoco? ¿No se ve? Bueno. No, maestro. Ah, caray, y le pongo la función 5. ¿Tampoco? No, maestro, no se ve nada. No, pues entonces no sé qué le pasó a esta cosa que no. Porque le pongo la función 5 y ahí se ve algo. No. Ah, caray, pues qué mala onda. Y le pongo la función 5 y se ve, y yo lo veo muy claro aquí en la pantalla mía. ¿No lo ven todavía? No. A ver, ya sé lo que pasó. Permítanme, verá. Se dejó de compartir, yo creo. Verá, permítame, lo voy a compartir. Yo creo que Ahora sí ya. ¿ahí se ve bien? Sí, ya ¿Se ve está. bien? Bueno. Bueno, nada más lo tiene que poner en modo presentación. Sí, es lo que quiero hacer y no me deja. Bueno, pero sí se lee, ¿eh? Presentando. Se ve, se lee. Sí, sí se lee. Es que no me deja. Bueno, dice, una base de evaluación puede caer en una de las siguientes 3 categorías principales. El primero es indicar el precio más probable que podría lograrse en un intercambio hipotético, volvemos a lo mismo, ¿no? En un mercado libre y abierto, o sea, cuál es el que yo digo y cuál es el que tú dices, y pues vamos llegando a un precio más probable, ¿no?
en un mercado libre y abierto, el valor de mercado, como se define en esta norma, cae dentro de esta categoría. O sea, un valor de mercado es hipotético, pues es lo que tú dices que vale, pero a lo mejor yo digo que vale más mi terreno porque estoy en esquina y todo eso. Entonces, y empiezan, ¿no? Entonces, dice aquí que en un mercado libre y abierto de negociación, pues podemos llegar a un precio más razonable, un precio razonable y más probable, pues ni el que tú dices ni el que yo digo, bueno, pues vamos llegando a un precio que esté dentro de lo que nos conocemos como el valor razonable, que es aquel en el que tanto el comprador como el vendedor llegan a un valor. Ya no es ni siquiera el que da el valor. Al final de cuentas, ellos en un mercado libre y abierto llegan a otro valor, pues a un valor razonable dados entre ellos, pero ya parten de una evaluación que ya tiene un valor definido y que al final muchas veces ni es el que se paga, pues al final pagan el valor razonable que llegan a una negociación en un mercado libre y abierto, ¿no? Entonces, el valor de mercado se define en esta norma, cae dentro de esta categoría. El segundo, o la segunda categoría, es indicar los beneficios que una entidad disfruta por la tenencia en propiedad de un bien o un activo. O sea, ¿qué beneficio te da a ti, ¿verdad? El que tengas ese bien, ¿no? Pues me genera a mí ingresos. Me genera ingresos, como el que decía, véndeme tu taquería. Sí, bueno, sí, pero la taquería vale 2 millones. No, pero yo te doy 2 millones y medio, nomás que te pueda. No, no puedo. Dices tú, porque mi taquería vale 2 millones, pero mi crédito mercantil lo que tiene, lo que me genera a mí de beneficios es mucho mayor. No te lo puedo dar ni en 2 millones y medio, ni en 3, te lo tendría que dar más caro. Entonces, es indicar cuáles son los beneficios que una entidad o una persona disfruta por la tenencia en propiedad de un bien o un activo. El valor es específico para esa entidad o esa persona y puede no tener pertinencia para los participantes del mercado en general. O sea, ese es el que tú dices que te genera, pero a lo mejor la persona que te dice, pues a mí no me interesa, yo te doy lo que vale el bien en sí. A mí no me interesa lo que te genera a ti, porque a lo mejor, o sea, lo que te genera a ti no me va a generar a mí o no es parte, como el que dice, no sé si a ustedes ha tocado ver, pues, cuando estás hablando de una casa y que una casa tiene piso de mármol y que tiene las escaleras de madera de cedro y todo, pero el bien en sí, la construcción, pues tiene un valor de 10 millones de pesos, pero que dice el vendedor, oye, pero la escalera es de madera y es de cedro, ¿no sabes cuánto me costó poner esa madera? Esa escalera, el piso es de mármol, ¿sabes cuánto me costó poner el piso? Pero el comprador te va a decir, sí, pues, pero yo te quiero comprar la casa porque el uso que le voy a dar yo es casa habitación. A mí no me interesa si la escalera es de cedro o es de fierro. O sea, ese no es a mí no me, no, para mí no tiene valor, no tiene nada que ver. O sea, vamos, yo te doy lo que vale la casa, una casa similar aquí en esta zona. Y yo te doy por ella los 10 millones de pesos que valen, no que los 12, que los 13, que porque tiene esta escalera, que porque tiene este piso. O sea, esa es otra de las categorías en las que puede caer. Y la tercera categoría, es estimar el precio que razonablemente se acordaría entre dos partes específicas para el intercambio de un bien o de un activo. Aun cuando las partes pueden no estar relacionadas y negociar a prudente distancia, el bien o activo no necesariamente está expuesto en el mercado y el precio acordado puede ser uno que refleja ventajas o desventajas específicas de la propiedad para las partes involucradas más que en el mercado en general. Dice,
Vamos a ver si se vuelve a presentar otra vez. Ahí está. ¿Se ve? Bueno. Sí, sí se ve bien, maestro. Ok, perfecto. Sí, maestro. Entró. Dice, el enfoque comparativo de mercado. El enfoque comparativo de mercado proporciona una indicación de valor comparando el bien o activo en estudio con otros idénticos o similares para los cuales se dispone de información de precio. Ese es el enfoque comparativo de mercado. El enfoque de ingresos o de rentas, también conocido como el enfoque de ingresos, también conocido como enfoque de renta, estima el valor convirtiendo flujos de fondos futuros a un solo valor de capital actual, o sea, a valor presente. O sea, yo voy a agarrar los valores futuros, ¿no? Los valores futuros o la generación de flujos a 5 a 10 años, una tasa de descuento a valor presente, y ese es el valor que voy a estimar si aplico el enfoque de ingresos o de renta, ¿no? Que este enfoque, no el de mercado, no el de costo, este enfoque es el que se utiliza para determinar el valor de marca, el valor de un software, el valor de patentes. Es el que utilizamos porque es en base a la generación de flujo de fondos futuros. Y el enfoque de costo proporciona una indicación del valor usando el principio económico de que un comprador no pagará más por el bien o activo que el costo de obtener un bien o activo de igual utilidad, ya sea por compra o construyéndolo él mismo, ¿no? O sea, si yo, como razón de yo utilizo el enfoque, determino el valor, pero después digo, bueno, voy a usar el enfoque de costos para determinar cuánto pagaría o cuánto le costaría a una persona comprar un terreno en esta zona, construir una casa con las mismas características y cuánto le costaría. Y fíjese, créanlo o no, hay ocasiones. Maestro, no se escucha bien, ¿eh? Bueno, a ver. Adelante. Aquí cuando estamos, aquí, bueno, el enfoque de costo que nos dice, pues, ¿no? Que sea de igual utilidad o ya sea por compra o construyendo. Si nosotros, se oye, ahí sí se escucha. Bueno, Ya, correcto, ya se escucha. ok. Entonces, vamos a suponer que nosotros evaluamos un bien inmueble en base a un enfoque comparativo de mercado y determinamos, pues mira, en base a este enfoque, este bien, este edificio o esta casa o construcción da un valor de, un ejemplo, ¿no? De 5 millones de pesos. Pero resulta que el enfoque de costo me dice que haciendo las investigaciones correspondientes, o sea, consiguiendo la información, etcétera, el enfoque de costo me dice que si esta persona compra un terreno en esta zona y construye un edificio en las mismas condiciones, características, pues no le cuesta más de 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué determino? ¿Qué valor determino? ¿El enfoque comparativo de mercado o el enfoque de costo? Entonces tendré que tomar yo una decisión y poner en mi informe de evaluación y decir, en base al enfoque comparativo de mercado, el valor de este bien es de 5 millones de pesos. Pero puede presentarse que en base al enfoque de costo, el comprador no quiera dar más de 4 millones o no quiera dar los 5 millones, porque puede considerar que él puede comprar un terreno, construir la casa en el mismo
en el mismo, en un valor menor. Pero considerando después, también hay que tomar en cuenta, pero considerando que el comprar un terreno y el construir el edificio le puede llevar de 5 a 6 meses, pues yo considero que todo depende de lo que, de en qué tiempo o qué oportunidad quiera él tener el bien, pues, ¿no? Entonces vamos a decir, de acuerdo en el enfoque comparativo de mercado, el bien vale 5 millones de pesos y se acabó. Aunque el enfoque de costo me determine a mí que puede valer menos. Pero un enfoque de costo para que él compre y construya le va a llevar tiempo que a lo mejor de aquí a 5 o 6 meses en el mercado ya el bien puede estar más caro, ¿no? Quizás. O a lo mejor el que compre el material con la subida y ya hago el estudio yo no socioeconómico, sino un estudio de cómo está subiendo el cemento, cómo está subiendo la varilla, los escenarios económicos. El cemento ahorita cuesta, un ejemplo, 200 pesos el saco, pero a lo mejor de aquí a 2 meses, 3 meses pueda costar 300 pesos. La varilla, el acero está subiendo constantemente. En los últimos meses ha tenido un incremento de tal por ciento. A lo mejor va a subir la varilla, va a subir el cemento, va a subir la mano de obra. Entonces, pues ya no es el enfoque de costo, ya no me sirve. Ya no me sirve. ¿Por qué? Porque el enfoque de costo que ahorita me dice que si él compra un terreno y lo construye ahorita, le va a salir en 4 millones. A lo mejor ya dentro de 2, 3 meses ya no le va a salir en 4, le va a salir en 5. Entonces, ¿qué pasó? El enfoque de costo ya no me sirve. ¿Sí? Maestro, Mande. Mire, bueno, le voy a platicar mi experiencia como evaluador de inmobiliario. En este caso siempre se pone un resumen de valores al final donde vale el valor, cuánto vale de mercado, cuánto vale por ingresos o renta y cuánto vale por costos. Para el valor de costos se utilizan parámetros, costos paramétricos. Ya hay libros que cada año publica, por ejemplo, el BIN, Varela y los para el Estado de México. Entonces, esos paramétricos ya viene cómo se tiene que considerar los tres indicadores clave, que es mano de obra, materiales y maquinaria y equipo. Entonces, y también dependiendo del estado, se multiplica por un factor. Esos costos, esos paramétricos salen cada año ahora sí que más hasta venden los manuales, hay un manual del evaluador. Entonces, en el mismo formato ya viene cómo se incluye el costo por metro cuadrado de construcción. Y además hay tablas y hay matrices, dependiendo del tipo de construcción y acabado y todo eso, es donde como se va haciendo la categoría para ser más práctico, eso si no, nunca se terminaría el avalúo, ¿eh? Sí, pero sin embargo hay que considerar, ¿verdad? El que pueda subir. Ya va a estar incluido en el Varela y en el BIMSA, ya están incluidos, maestro. Perfecto. Ya incluye toda esa situación. Entonces esos manuales se utilizan cada año, se compran y ya eso se utiliza, sale a la venta en noviembre de cada año esos manuales y ya son válidos para todo el país, nada más en cada estado hay que ajustarlo por un factor, nada más, y ya eso se utiliza. Por eso los avalúos tienen una vigencia de 3 meses, de 3 a 6 meses dependiendo. Interesante y considerando esa situación del costo de mano de obra, maquinaria y materiales. Ese es el avalúo, ¿verdad? Sí, los avalúos. Okay. Todo cualquier avalúo inmobiliario. Ya si es una situación más compleja, se utiliza un concepto que se llama el mayor y mejor uso, o se utiliza lo que son avalúos dinámicos o avalúos estáticos. Muy bien, ok. Bueno, entonces, pero sí estamos de acuerdo, ¿no? Que una cosa nos puede dar el enfoque comparativo de mercado y otro nos puede dar el enfoque de costo, ¿verdad? De acuerdo a lo que comenta usted. Bueno. Sí, digo, nada más es poner al final del resumen los tres valores, sí, y ya el cliente va a determinar cuál es el valor que le conviene a así él. Es que depende de para qué es el avalúo. Entonces ya el cliente, por ejemplo, si es una propiedad para un divorcio o si es un avalúo para un crédito hipotecario, lo que sea, el o mismo si es para cliente, la venta. y uno ya va a determinar, y ya uno va a determinar cuál es el valor que más le recomienda a uno al cliente. Así es. Pero el cliente al final tiene que decidir cuál valor le conviene. Así es, por eso es muy importante definir el propósito, ¿no?
el propósito de la Sí, evaluación. el propósito y el objeto del avalúo. Así es. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Cada uno de estos enfoques principales de evaluación incluye diferentes métodos de aplicación detallados. Varios métodos que comúnmente se usan para diferentes clases de bienes o activos se discuten en la normativa de bienes o activos. Principales métodos de valoración de empresas. Bueno, ya vimos cuáles eran los enfoques. Ahora vamos a ver los principales métodos de valoración de empresas. Los principales métodos de valoración de forma resumida, para ellos serán clasificados en función del objeto de estudio. Los que están basados en el balance, cuando estamos evaluando una empresa, este tipo de métodos se analizan el balance de la empresa para determinar su valor. Tenemos el valor contable ajustado, el activo neto real, valor de liquidación, valor sustancial. Los que son basados en la cuenta de resultados, a través de la cuenta de resultados, es decir, de sus pérdidas y ganancias, se intenta determinar el valor teórico de la empresa. Se suelen utilizar los que se denominan múltiplos, el múltiplo del PER, el de ventas, el del EBITDA, el del BAI. Luego tenemos los basados en el fondo de comercio. Es el valor de aquellos elementos de la empresa, como la marca, la localización, como decíamos ahorita, dónde me encuentro, dónde está, o la clientela, que contribuyen a la generación de beneficios futuros y que por su especial naturaleza no están específicamente cuantificados como el resto de sus activos. Fíjense qué importante, otra de las cosas que estamos viendo, cómo ahora con la pandemia, cómo ha pegado, pues no, esta cuestión es del valor de los bienes. Por ejemplo, de los famosos mall, los centros comerciales, cómo vemos que cómo hay locales ya cerrados en algunos centros comerciales, ¿no? Por la pandemia. El fondo de comercio se puede calcular con diferentes métodos. El clásico, el de Unión de Expertos Contables Europeos y el de renta abreviada. Y tenemos los basados en el descuento de flujos. Es el método más famoso y tiene en cuenta el valor de flujos de dinero futuros. Los métodos más famosos para el descuento de flujos son flujo de caja por acción, el de dividendos, el flujo de caja de capital y el valor actual ajustado. Y los basados en la creación de valor son métodos basados en los conductores de valor. Algunos ejemplos de este tipo de métodos son el valor económico añadido, el EVA, el de beneficio económico, el CBA o valor añadido de la caja. Pero, ¿qué métodos vamos a utilizar? Todos estos métodos no solo no son incompatibles, sino que se recomienda utilizar de forma complementaria. Cada uno aporta una información y es importante conocer el valor de una empresa desde distintas perspectivas. Sin duda es un trabajo muy costoso para el cual se requieren no solo muchos conocimientos, sino también grandes recursos de tiempo. Cuando estamos evaluando una empresa, a partir de los estados financieros, se puede calcular un valor estimado de la empresa. Sin embargo, existen activos no materiales por los cuales el inversionista estaría dispuesto a pagar más por una acción de la firma. Cabe aclarar que se puede estimar el valor de estos bienes intangibles a los que nos referimos. Para medir el valor de una marca, podemos aplicar los métodos de valoración de marcas e intangibles. La norma NMX 2015, en el punto 4.2 de la norma, ahí establece la normativa aplicable para la evaluación de los activos intangibles, como las marcas, patentes, software, crédito mercantil, etc. Un bien o activo intangible es todo aquello inmaterial susceptible de producir algún beneficio de carácter económico, cuantificable en términos monetarios y que se encuentra dentro del patrimonio de una persona física o moral
o de cualquier entidad sin personalidad jurídica. Puede también no ser una persona moral o física, pero puede ser una entidad que no tenga personalidad jurídica, pero que es propietario también de ese activo intangible. También puede llamarse al activo intangible bien incorpóreo o de hecho. Las valuaciones de bienes o activos intangibles se requieren para muchos propósitos diferentes, incluyendo adquisición de una empresa, fusión de empresas, venta de empresas o partes de empresas, compras y ventas de bienes o activos intangibles. O sea, hay personas que no le interesa comprar una empresa, quiere comprar la marca, el software, el patente. Y hay personas que no le interesa venderlo de toda la empresa y querrán vender una patente, querrán vender una marca, etcétera. Reportes a las autoridades impositivas, litigios, quiebra e información financiera. O sea, que quieran incorporar a la información financiera, al balance, el valor de una marca, el valor de una patente, el valor de un software, etc. Las principales clases de bienes o activos intangibles identificables son los relacionados con la comercialización, los relacionados con clientes o proveedores, los relacionados con la tecnología y los artísticamente relacionados como son los derechos de autor por una canción, por una obra de arte, etc. Lo de la comercialización, pues ya sabemos que son las marcas, ¿no? Con la tecnología, pues los software, los patentes. Con clientes, pues los contratos de clientes. Oye, ¿y sabes bailar la bamba? ¿Cómo? Cualquier bien o activo intangible no identificable asociado con una empresa o grupo de activos generalmente se denomina crédito mercantil. El crédito mercantil es cualquier beneficio económico futuro derivado de una empresa o del uso de un bien o activo o grupo de bienes o activos que no es separable de la empresa. El bien o activo o grupo de bienes o activos debe notarse que aplican diferentes definiciones de crédito mercantil conforme a regímenes de información financiera o impositivos específicos. Puede que sea necesario reflejar estos cuando las evaluaciones se realizan para tales fines. La normativa contable mexicana, la NIFRE 7, usa la expresión crédito mercantil, que se define como el exceso de la contraprestación sobre el valor razonable o específico de los activos netos adquiridos. O sea, ¿qué es lo que nosotros pagamos de más por una empresa de lo que valen sus activos menos los pasivos por el tipo de posesionamiento que tiene la empresa, por lo que tiene ya de años de estar trabajando, por lo que representa la empresa en sí como tal? Y muchas veces, que si la empresa vale 20 millones y nosotros pagamos 23 millones de pesos, esos 3 millones representan el valor de crédito mercantil a que se refiere esto, ¿no? Es un activo que representa futuros beneficios económicos que surgen de otros activos adquiridos que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado. Los tres enfoques de evaluación principalmente descritos en el marco conceptual de esta norma pueden aplicarse a la evaluación de bienes o activos intangibles. Todos los métodos de evaluación de bienes o activos intangibles requieren una estimación de la vida útil restante. O sea, como le decíamos hace rato, ¿no? Si es una patente, bueno, ¿cuál es la vida útil que tiene esta patente?
No, pues que tiene 5 años de vida útil. Después ya no, va, porque después ya puede entrar cualquier otro con una patente parecida a la que yo tengo y deja, por decir algo, lo que hacen los laboratorios, pues, ¿no? Los laboratorios de marca, de marca que dice uno, ¿no? Los laboratorios, cuando sacan al mercado un producto nuevo y lo registran como un patente, ¿no? Pero ese nada más tiene derecho a 10 años. A los 10 años, ya los genéricos o los similares pueden sacar el mismo producto, ¿no? Con otro nombre, la misma fórmula, ¿no? Pero antes de esos 10 años, ningún laboratorio de genéricos o de similares puede sacar un producto igual al de ellos, al de los laboratorios que tienen la patente, que son de marca, que dicen, ¿no? Entonces, esa patente va a durar 10 años. Entonces, ¿qué valor le voy a dar yo a esa patente si la quiero registrar como un activo intangible? Pues 10 años de vida útil. Pero si ya pasaron 3 años y apenas lo voy a registrar, lo voy a reconocer en mi contabilidad como un activo intangible, ¿qué voy a hacer? Pues nada más lo puedo ¿cuánto le queda de vida útil restante si ya pasaron 3? Pues le quedan 7. Entonces yo le voy a considerar un beneficio a futuro de 7 años de generación de ingresos, de flujo. Entonces, no le puedo considerar los 10 porque ya se acabaron 3, ya nomás le quedan 7. A eso se refiere lo que son cuando evaluamos un activo intangible que tiene vida útil determinada, ¿no? Los que tienen vida útil indefinida, como las marcas, pues esos no tienen, ¿no? Es indefinida hasta que deje de existir la marca, pero no hay nada que lo obligue a que ya no exista la marca. Para algunos bienes o activos, esto puede ser un periodo finito, limitado por contrato o por los ciclos de vida habituales en su sector. Otros bienes o activos pueden tener una vida restante indefinida. Estimar la vida restante implicará tener en cuenta factores legales, como decíamos, 10 años y se acabó, tecnológicos, un software que realmente a los 3 años, 5 años va a ser obsoleto, va a tener que salir otro software nuevo, funcionales y económicos. Por ejemplo, un bien activo que incluya una patente farmacéutica puede tener una vida legal restante de 5 años antes de la expiración de la patente. Bueno, que decía ahorita de rato. Pero se puede esperar que un fármaco competitivo con una mayor eficacia prevista llegue al mercado en 3 años. O sea, pues no, porque si legalmente le quedan 5 años y un fármaco competitivo puede llegar, pero no podrá ser la misma fórmula, podrá ser con otra fórmula diferente, como existe, ¿no? Por ejemplo, habrá un laboratorio que tenga una combinación de 2 sales, ¿no? Y podrá haber otro laboratorio que pueda hacer uno similar con una sal como la que trae Erwin, con otra sal compuesta de otro tipo y que pueda llegar al mercado en 3 años, nomás porque cambió una sal, ¿no? Pero eso no me quiere decir que yo le quite que va a ser 3 años. Tendré que darle a él los 5 años que está previsto legalmente, ¿no? Esto podrá dar lugar a que la vida útil restante del producto se calcule en solo 3 años, me dice aquí la norma. Entonces, vean lo que está pasando, ¿no? Si llega al mercado en 3 años una fórmula que compita y que tenga mayor eficacia prevista, tendré entonces yo que dejar por fuera lo legal lo tendré que dejar por fuera
y no van a ser 5 años, me tendré que ajustar solo a los 3 años porque llegó al mercado en 3 años ese fármaco competitivo. Entonces, ahí es donde entra lo que nos dice aquí la norma NMX para efectos de lo que es ¿cómo voy a evaluar un activo intangible, no? Cuando es algo así, por ejemplo, como esto, como los fármacos, ¿cómo puedes hacer también en un momento dado a un software que según nosotros decimos que en 5 años va a dejar de ser obsoleto? A lo mejor puede ser que llegue antes la obsolescencia, dentro de 3 años o dentro de 2 años. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues a lo mejor vamos a tener que ajustar esa vida restante que le habíamos dado, ¿no? Si nosotros dijimos que eran 5 años, pues tendremos que ajustar después y darlo de baja inmediatamente a los 3 años, ¿sí? Bien. Lo prevé la norma NMX y nos pone que tendremos que hacer eso. Pero realmente, o sea, cuando si ustedes se van a esta norma, por eso es muy importante y lo puse aquí, que se vayan a esta norma, a la 4.2, en la norma NMX, en el punto 4.2, establece la normativa aplicable para la evaluación de los activos intangibles. Ahí está más claro cómo sería lo que es la norma para evaluar los activos intangibles. Bien. Luego tenemos entonces, ¿qué son las valuaciones parciales? Las valuaciones parciales, pues, me dan unos 2 minutitos. Bueno. Sí, adelante, maestro. Sí, gracias. Un receso de 2 minutitos para seguir un cafecito. Alfredo, mucho cuidado. Estoy estacionado, maestro. Okay. Hola, Mario. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, amigo? Muy bien, muy bien. Bien, bastante bien. Me da gusto verte, amigo. Igualmente, hace rato no conseguíamos, ¿no? Sí, aquí estamos también con el buen amigo Alfredo. Sí, está, mira, Alfredito también. Sí, pues no ahí está están mi los demás. mujer ni mis hijas. Y me quedé sin llaves. Aquí estoy afuera de mi casa, pero pues tardarán en llegar. Lo bueno que pues aquí ya estoy en la clase. Ahí andan los demás compañeros, pero bueno, sin cámara ahí, César, Guillermo, Gerardo, Diana. ¿Qué hubo? ¿Cómo están ¿Cómo todos? estás, César? ¿Qué hubo, Alfredo, Raúl, Mario? ¿Qué onda con ustedes, Hola, buen día. Buenas tardes. ¿Qué hubo, Diana? Bien. ¿Qué hubo, Diana? Aquí Déjate con ver, COVID. Diana. ¿Pero cómo? Es que tengo COVID. Pues el gobierno de San Luis que no para con sus fiestas. Está horrible. Hay que cuidarse, Diana. ¿Cómo te has sentido? Puras reuniones aquí, no las quieren cancelar. No, esta cepa está bien fea. No, sí, cuidado. Yo me enteré como de 10 personas, 5 tienen COVID ahorita, ¿eh? Sí, de los que me he enterado. Sí, aquí en la oficina también traemos a varios ya domiciliados en sus casas por causas de COVID también. O sea, hijo. Yo me he cuidado, yo me acabo de poner el refuerzo de los mayores de 50, el segundo refuerzo. Ya llevas 4. ¿Sí? 4. Sí, ya. Como cruzo aquí a Estados Unidos, aquí me lo puse. Pues así, claro, porque... Yo estoy con vacunas gringas.
Gracias a Dios. Está bien. Sí. Yo me puse las rusas y ahora no puedo entrar a Estados Unidos. No sé cuándo voy a poder entrar. Y si Oye. las rusas, la China, ¿no? Sí. Sí, la canción no nada de la con nadie la quería. Pues todas son buenas, hombre. Todas son buenas. Lo importante es que Ah, estemos sí, la vacunados. verdad que sí. Menos la Astra, que ya se iba a caducar y la pusieron nada más para que no se caducara. Yo pienso que esa ya se las había pasado. No, eso debería ser delito. Concuerdo, pero Sí, la- luego se vuelve un tema político, Alfredo. Entonces, mejor lo arreglamos con unas cervezas. Sí, pues sí. Oigan, entonces que están anotados todos para la graduación, para la fiesta. ¿Dónde va a ser la fiesta, César? Hablando de Pues- fiestas, ¿no? Pues por ahí había asignado uno por allá para hacerle en San Carlos, ¿no? San Carlos Nuevo Guaymas, ¿no? ¿Te acuerdas, Mario? Que por ahí Una vez sí, Alfonso dijo por ahí. por una ahí vez, comentaron en la playa. que ahí ya. cerquitas y todo, y con evento formal y todo, pero con playa a la mano, ¿no? Entonces Estaría padrísimo. estaría padre, ¿no? Todavía no tenemos los detalles, pero pues ya se acerca la fecha, ¿no? ¿Cuándo sería? Pues sí. Ya nada más que esta materia, creo, y otra más. Creo que Queda nada más esta y Sí. otra, ¿no? Según yo. Sí, no lo puedo creer. Se fue Falta rápido. una materia. Pues ya, pues ojalá y se animen todos a venir para hacer chorcha, hombre. Estaría padre. Sí, a mí sí me gustaría, nomás que se defina. Listos, ahí vine. listo, Ah, maestro. Adelante, profe. Bien, A ok. darle, Entonces, a darle con todo. Ahí está. Evaluaciones parciales. Dice, ¿qué son las evaluaciones parciales? Nomás Fui que por otra un vez no se ve, cafecito profe. porque ya me estaba, ya la garganta me... Ciertas clases de bienes, inmuebles, muebles, conjuntos habitacionales o turísticos, pueden ser consideradas como compuestas por partes, o sea, copropiedad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bienes raíces, Maestro, terreno se ve no se y ve la presentación, maestro, nada más. Digo, si la Ande. está. No se ve la presentación. No se ve la presentación, disculpe. Si le Ya está, sé si le por está qué, ya sé qué es lo que está pasando, ya sé. Cuando pongo escape, te deja de compartir, entonces tengo que compartir otra vez la ventana para que pueda volver otra vez con la función 5. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí Ahí está. se ve. Ok. Sí, Ciertas maestro. clases de bienes, inmuebles, muebles, conjunto habitacional, pueden ser consideradas como compuestas por partes. Por ejemplo, en el caso de bienes raíces, terreno y construcciones. En el caso de empresas, terreno, edificios, planta, maquinaria y equipo, contratos, etcétera, son partes que componen. En un bien inmueble, el terreno y la construcción, ¿verdad? Componen un bien inmueble total. En el caso de las empresas, el terreno, el edificio, la maquinaria, el equipo, los contratos, el inventario, clientes, bancos, componen el valor de una empresa. Si se considera un elemento como parte de un bien, su valor en general es diferente del valor del mismo elemento si se considera como parte de un bien. Su valor en general es diferente del valor del mismo elemento si se considera como una fracción separada del bien o de la propiedad. ¿Qué nos dice esto? Dice, la evaluación de un elemento de una propiedad considerado de manera aislada e ignorando su relación con el resto de la propiedad, se conoce como una evaluación parcial. Existen usos legítimos para evaluaciones fraccionales,
evaluación de edificios para contratar un seguro, por ejemplo. Pero la buena práctica de la evaluación requiere que una evaluación parcial se identifique como tal y que las limitaciones de uso del avalúo por parte del cliente o de terceras personas queden claramente establecidas. Entonces, tenemos aquí la norma NMX 2015, podemos encontrar las siguientes normativas aplicables en requisitos, enfoque de trabajo e implementación e informe de evaluación. Entonces, pero nomás quiero que nos quede claro lo que nos dice aquí esto. Si se considera un elemento como parte de un bien, su valor en general es diferente del valor del mismo elemento si se considera un elemento como parte de un bien. Su valor en general es diferente del valor del mismo elemento si se considera como una fracción separada del bien o de la propiedad. La evaluación de un elemento de una propiedad considerado de manera aislada e ignorando su relación con el resto de la propiedad se conoce como una evaluación parcial. A ver, vamos analizando lo siguiente. ¿Qué tal si, por ejemplo, a algunos de ustedes les ha tocado hacer una evaluación o ver el ejemplo de una evaluación? Vamos a suponer, van a evaluar una empresa. Y esa empresa, dentro de su estructura, de los activos, tiene un inmueble o tiene una maquinaria, vamos a poner un ejemplo. Y que esa maquinaria la tienen instalada dentro de su nave industrial, tiene instalada esa maquinaria, esa planta, no esa maquinaria, la tienen instalada y está produciendo y está en uso. Y es una máquina que está produciendo 1000 productos diarios, un ejemplo. Y que le pide a la empresa que evalúen la empresa considerando todos los activos y todos los bienes y deudas y todo. Tienen que leer una evaluación de la empresa. Esa es una evaluación y van a evaluar esa maquinaria que está en uso y que está produciendo 1000 productos diarios. Pero también vamos a suponer que te pidan una evaluación de la misma maquinaria, pero en forma independiente, porque se va a vender la maquinaria esa, la quieren venderla. Dice aquí que la evaluación de un elemento de una propiedad considerado de manera aislada e ignorando su relación con el resto de la propiedad se conoce como una evaluación parcial. Entonces, voy a tener una evaluación parcial de esa maquinaria en forma independiente. Y por otro lado, voy a tener una evaluación de esa maquinaria considerándola como parte de los activos de la empresa para dar el valor a la empresa real. Partiendo de que la base de valor que tiene esa maquinaria costó en su momento $1,000,000 y a la fecha trae 200,000 pesos de depreciación con un valor en libros de 800,000 pesos. Enfoques.
enfoque de mercado para la evaluación parcial, enfoque de mercado para la evaluación de la empresa, enfoque de ingresos, se lo puedo aplicar tanto a la empresa como a la máquina de forma individual, enfoque de costo. Mi pregunta es, ¿tendrá el mismo, me va a dar el mismo valor en las dos formas? La misma maquinaria, ¿me va a dar diferente valor? ¿O qué suposiciones tendré que considerar? ¿O qué tendré que determinar? ¿O cómo vamos a determinar? Les pregunto a ustedes, compañeros, para determinar el valor. ¿Será el mismo? O sea, me asalta esa duda a mí. Yo les pregunto a ustedes, Maestro, ¿será el mismo valor? ¿Será el mismo valor? Tal como dice aquí, ¿no? Que la evaluación de un elemento de una propiedad considerada de manera aislada, ignorando su relación con el resto de la propiedad, se conoce como una evaluación parcial. Sí. ¿Sí? Pero me dice que no va a ser la misma o que podrá tener diferente valor. Y si se considera un elemento como parte de un bien, su valor en general es diferente del valor del mismo elemento si se considera un elemento como parte de un bien. Su valor en general, o sea, el valor en general de la empresa es diferente del valor del mismo elemento de la misma maquinaria si se considera como una fracción separada de la empresa en general, o como si dijéramos, se las voy a poner todavía más fácil, voy a poner, o sea, me entra la duda también. Yo tengo un bien inmueble que voy a vender que se compone de un terreno y de una construcción. Se va a vender todo junto, ¿verdad? Vale, tendrá un valor, pero por separado tendrá otro valor en un bien inmueble. O considerando, fíjense, considerando. No sé si les ha tocado. Está un terreno que mide 10,000 metros cuadrados en la escritura y se construyó dentro de ese terreno un edificio que costó 10 millones de pesos. Pero se quiere vender 5,000 metros, que es un terreno que no se está ocupando porque la construcción se construyó en los otros 5,000 metros. Y a los 5,000 metros restantes no se le da uso. Como dijo el compañero, el mejor o mayor uso. No se le da el uso ahorita y se quiere vender esa parte del terreno para agarrar dinero e invertirlo en la misma empresa en los otros 5,000 metros. Ahora les pregunto, fíjense bien, por separado, dentro del valor de la empresa, esos 5,000 metros tienen un valor dentro de los activos de la empresa, pero se va a vender y se quiere saber cuál es el valor para venderse. Pregunto, ¿qué es lo que se haría? ¿Qué sería mejor? ¿Qué enfoque le podríamos dar? maestro, Sí. mire, le voy a mencionar yo 3 casos. Caso número 1. Para el caso del maquinaria o equipo, solamente el caso de las aeronaves, de acuerdo a la NIC 16, sí permite que se pueda, por ejemplo, hacer el avalúo por partes o componentes, fuselaje, turbinas, tren de aterrizaje, sistemas eléctricos, considerando que tienen vidas útiles distintas. Y el único caso también es el caso de las embarcaciones, que ahí se toma en cuenta lo que establecieron o lo que hay que investigar de acuerdo a las sociedades clasificadoras de cada embarcación donde fue clasificado por una serie por los bitácoros de mantenimiento, etcétera. Son los únicos casos que se establece como, vamos a llamar, un avalúo parcial por cada uno de los componentes de ese tipo de vehículos.
En cuanto a la parte que mencionaba de los terrenos, en el enfoque físico, ahí sí ya viene, cuando yo aplico el enfoque físico de costos, ahí dentro de los, bueno, cuando menos en el formato que yo utilizo, viene diferenciado cuánto cuesta el terreno y cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción. O sea, sí se establece. Y ya nada más en esa situación, yo lo que haría, si la empresa no está en operaciones, o sea, que ya no esté trabajando, me tocó un caso donde se había divorciado el matrimonio y separó la empresa. Ahí sí se la evalúo por partes. ¿Cuánto vale la construcción? O sea, ¿cuánto vale cuánto valía la nave industrial? ¿Cuánto valía el terreno? ¿Y cuánto valía la maquinaria? Porque ya no estaba en operación. Más el avalúo de cuánto valía la materia prima. Ahí sí se hace eso. Así lo hice sin mayor problema presente para disolver el matrimonio y cada quien darle su parte. Esa es mi experiencia, ¿eh? Sí, ok. Aquí el detalle es lo siguiente. Voy a tomar el caso de las aeronaves, como usted comentó. Aquí voy a ponerlo ahora sí, a lo mejor no me voy a explicar bien, pero lo voy a poner así. Vamos a poner Aeroméxico. Aeroméxico tiene dentro de sus componentes como empresa 1000 aviones, mil aviones de diferentes marcas, pero va a vender 200 aviones y quiere que le evalúen no las partes parciales de cada avión, quieren que le evalúen cuánto valen los 200 aviones que quiere vender. ¿Cuál es el valor? Aún así, maestro, aunque se vaya a evaluar los 200 aviones, se tiene que tomar por cada avión. Por ejemplo, a lo mejor el avión, uno de los 200 aviones, Sí, recientemente le cambiaron las turbinas o tuvo algún trabajo sobre el fuselaje. Entonces sí se debe de tomar en cuenta, ¿eh? Porque así lo establece la NIC 16. Sí. Ok, ahora, lo que yo veo es lo siguiente. ¿Tendrán el mismo valor los 200 aviones como solos para venderlos o tendrá o tendrá diferente valor como parte de la empresa Aeroméxico los 200 aviones del activo? O sea, esa es mi duda, esa es mi pregunta. ¿Qué enfoque daríamos o cómo determinaríamos? Valen lo mismo por sí solos, separados de la empresa, para venderlos, aunque valga diferente el fuselaje, la turbina, esto. ¿Tendrán el mismo valor los 200 aviones por fuera que los 200 aviones dentro de lo que es el valor de la empresa, como empresa que genera beneficio? Sí. Maestro, yo opino que no. Yo opino que no, porque obviamente los activos cuando están participando, digamos, en el concierto de diferentes elementos que integran la operación de una empresa, pues están generando una sinergia, digamos, como en un amalgama operativo que genera valor, ingresos, ¿no? Pero genera ingresos, pero siempre y cuando verdaderamente estén siendo utilizados. sí. Porque en el ejemplo que usted puso antes, en donde nos hablaba de una empresa que tiene un terreno de 10,000 metros, pero que en realidad nada más ocupa 5,000, yo creo que los otros 5,000 deben de descontarse del enfoque digamos, para la evaluación de la compañía como beneficios, porque todos los activos ociosos o no operativos en realidad no están participando con la, digamos, producción de los flujos económicos que la compañía está generando, dado que, digamos, el diseño que uno hace para modelar el flujo libre de efectivo a la compañía se supone que está leyendo el potencial económico que tienen los activos operativos. Los que no están operando deben descontarse, vamos, ni siquiera deberían de estarse considerando en la evaluación de la compañía, deben de evaluarse por separado a su valor, pues en un enfoque comparativo de mercado, que es como se evalúa la tierra, ¿no? Muy bien. Aunque forma parte del enfoque físico, pero realmente pues la tierra se evalúa, digamos, comparándola contra terrenos comparables. Muy bien. Pues muy bien, ok. Entonces, esa era la pregunta. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien más?
Solamente el comentario, profe, de que el propósito del avalúo es lo que hace la diferencia. Si fuéramos a vender los 200 aviones porque quieren comprar una nueva flota, pues el enfoque va a ser muy diferente si lo que quieres es vender la empresa. En todos los casos, pues el enfoque físico lo tienes que contemplar. En materia de inversión, como parte de la proyección de flujos, pues todos estos angelitos requieren muchísimo mantenimiento y normalmente dentro de los mismos flujos programas, inclusive las inversiones inherentes que requieren cada una de las unidades, ¿no? Cambiar turbinas o con todo esto que comenta ahí también Raúl. Entonces, Raúl. perdón, entonces, pues yo creo que ahí, evidentemente, pues tenemos nada más que tener muy claro el propósito, porque desde un punto de vista académico, pues podríamos decir muchas cosas, pero concuerdo también con el hecho de que dentro del enfoque físico, pues sí hay que contemplar todos esos detalles para cada unidad, porque cada unidad seguramente tendrá un propio desgaste dependiendo de su producción y de su uso, ¿no? Entonces, en el propósito creo que está la diferencia, ¿no? Además, me parece un tanto así teórico, pues, desde ese punto de vista, pues, a menos de que estuviéramos hablando de una compañía que prácticamente esté dentro de un tema de falla operativa, pues tendríamos que evaluarlo como empresa, no como aviones o como alguna unidad, a menos de que el propósito sería de venta para renovar la flota, pues ya traes un enfoque un poco diferente, ¿no? En fin, ese es mi comentario. Muy bien, ok. Ok, muy bien. Pues, bien, ¿alguien más que quiera participar? Nomás así rapidito antes que nos salgamos, voy a pasar a ver quiénes estamos. Estamos Gerardo López. Aquí estoy presente. Sí, ok, Gerardo, está Diana. Diana también. Presente. Está Sí, Mario aquí estoy. Lizola. Gracias, Diana. Está Jesús Empuala. Jesús. Sí, maestro. Empuala. Está Mario Lizola, Raúl López, César Amezcua. ¿Quién más está? Guillermo Rivera. Guillermo Rivera. Guillermo Rivera. Guillermo Rivera, aquí estás, Rivera. ¿Quién más está? ¿César Corona? No, no está. Guillermo, son todos además. A ver, Mario Lizola, Gerardo. Guillermo. ¿Me faltó alguien? ¿No, verdad? Los que estamos, ¿no? Muy bien. Ok, pues muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda, algo que quieran comentar? ¿Todo bien? Pero solamente hay una tarea que vence hoy, ¿no? Mande. Hay una tarea que vence el día de hoy. Vence el día de hoy, pero creo que tenía plazo hasta, no sé si el viernes o el sábado. Hay un plazo ampliado ahí. Es cuestión que ustedes muy bien, muy chequen bien. ahí. Pero creo que bueno. hay un plazo ampliado hasta el viernes o el sábado, ¿no? Dije yo, por si algo tienen dudas sobre la tarea el día de hoy, Una pues pregunta más. amplié el plazo. Perdón, ¿la viernes y siguiente semana es la última clase o todavía faltarían 2 No, semanas nos más? faltan 2 más. Es la cuarta que vamos a ver. En la cuarta y en la quinta es la del informe y en la cuarta semana es lo referente. Ahorita les digo. La cuarta semana es lo referente. Es un cuestionario, ¿no? La tercera tarea sí. Es un cuestionario. Rangos y valores. La cuarta semana es un tema sobre rangos y valores. Y
Y la quinta semana es sobre el informe de evaluación. Y ya con eso terminamos. Nos quedan, después de esta semana, nos quedan 2 más. Ok. Pues muy bien, Ok, entonces, pues compañeros, que nos vemos mañana para continuar con este tema que está muy interesante, que nos trajo muchas dudas y muchas participaciones. Me da mucho gusto, de veras, que expongan lo que ustedes consideren. Esto nos sirve a todos. Creo que la participación individual aporta para lo general, ¿no? O sea, todos tienen sus conocimientos y tienen que son muy buenos, ¿eh? Hay que aportar todo, o sea, con adelante, eso me gusta a mí, ¿no? Pues nos vemos mañana, si no hay otra cosa. Nos vemos mañana, compañeros. Mañana. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Vale, hasta luego a todos. Cuídense Bye. mucho. Hasta mañana. Que te mejores, Diana. Que te mejores, Diana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.